El cayado, que es lo que utiliza el pastor para mantener sus ovejas juntas. También esa palabra se puede traducir como un báculo, como un bordón, una vara, o también se puede traducir como palo, tal vez como estaca o como cetro. En la antigüedad, los viajeros llevaban siempre consigo un cayado. Lo podemos ver en Génesis 32:10, en Marcos 6:8, y lo utilizaban para apoyarse y para defenderse de los ladrones, de los animales salvajes, y a veces se usaban como armas, por ejemplo en 2 de Samuel el capítulo 23 y el versículo 21. Los ancianos los empleaban para apoyarse. Encontramos esto en Zacarías 8:4 o en Hebreos 11:21. También servía para trillar cierto tipo de granos, como nos lo muestra Isaías el versículo 28, el capítulo 28 y el versículo 37. El Salmo 23, comúnmente llamado Salmo del Buen Pastor, quizá sea, junto con el Salmo 91, los más populares dentro de todos los 5 libros el llamado Salmos. Pero quizá el Salmo 24 es aún un poco más popular y conocido. Y no solamente popular y conocido, sino más amado por muchos más lectores. Es la delicia de la niñez y es el consuelo de la vejez. Otros nombres que tiene el Salmo 23 son, por ejemplo, la perla de los salmos, el Salmo del Ruiseñor, y también es conocido como el canto del pastor acerca de su pastor. Agustín dijo que este salmo era el himno de los mártires. Sin duda se han escrito más libros y artículos respecto a este salmo y se han compuesto más poemas e himnos sobre este tema que sobre cualquier otro salmo que podemos nosotros encontrar en la Biblia. Por lo tanto, contiene un mensaje para la gente de todas las épocas. Pero es más, el Salmo del Buen Pastor no solo describe al tierno pastor que guía su rebaño al descanso y lo alimenta en lugares delicados, pastos, junto a aguas de reposo, y lo protege de los peligros del desierto, sino que además esboza en el retrato del amable anfitrión que proporciona alimento en abundancia a quien lo solicita. El Salmo termina con una confesión de absoluta confianza en Jehová, quien guiará a su hijo con amor por esta vida y lo recibirá como invitado suyo hasta el fin de sus días. ¿Quién no conoce el Salmo 23? El poema se divide en justamente 3 estrofas. Las 2 primeras son el versículo del 1 al 3 y el versículo 4. Describen la amorosa conducción y la protección del pastor. La tercera estrofa es los versos 5 y 6, que presenta la hospitalidad y proporcionada más exactamente hacia el anfitrión. En el Salmo 23 no hay eco alguno de los nacionalismos. El alcance del Salmo 23 es de tipo universal y no hay duda de que las experiencias de David como pastor en los escarpados cerros de Judea y más tarde como anfitrión real en la opulencia de la corte de su ciudad capital lo prepararon para escribir este dulcísimo trozo lírico sagrado. En el versículo 1 del Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta metáfora de Jehová como pastor y su pueblo como las ovejas es común en la Biblia y aparece por primera vez en Génesis el capítulo 48 y el versículo 15, en donde la frase que dice que me mantiene se traduce del hebreo me pastorea. Lo encontramos en Génesis 49:24. Esta figura también se encuentra en muchos salmos y en otros pasajes de las Santas Escrituras.
Para nosotros comprender y apreciar la hermosura y el sentido de esta figura, uno debe conocer lo peligroso que es el desierto de Judea, la vida íntima del pastor y de sus ovejas, y sobre todo el cariño que los une durante las numerosas horas de soledad que pasan juntos. Nada me faltará si Jehová es mi pastor. Esta es una afirmación de plena confianza en Dios. Y esta declaración es justamente la nota tónica del Salmo. Nuestro hermoso Salmo 23 continúa con el versículo 2, donde dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Delicados pastos, es decir, pasturas, hierba fresca, hierba nueva. Y esas aguas de reposo son aguas en lugares justamente de remansos, donde el agua va muy despacio, donde está cerca a un arroyo o a un río o a la intersección de ambos. Tal vez también se refiere a un pozo o a un lago donde el agua es mansa. Qué cuadro tan maravilloso que nos muestra aquí el salmista para describir la gracia de Dios. El buen pastor conduce a sus ovejas junto a aguas de reposo a fin de que puedan prepararse mejor para enfrentar las vicisitudes del camino. Dios concede horas de refrigerio a sus hijos para que estén en mejores condiciones al iniciar las duras batallas de la vida cotidiana. Y justamente el versículo 3 de este hermoso salmo, que nos dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, nos dice justamente que esta alma es el nefesh, que la encontramos en el Salmo 3.2 y en el Salmo 16.10. El alma, que es entonces la unión entre el cuerpo y el espíritu. Y esas sendas de justicia son que claramente los que conocen el escabroso territorio de Judea saben cuánto tiempo se emplea y cuántos daños se sufren al cruzar esas mesetas de numerosos y profundas quebradas, que fácilmente uno puede descarriarse del camino correcto. Aunque a veces ese camino no nos parezca fácil, si se lo permitimos, Dios siempre nos guía por el buen camino. Claro está, por amor de su nombre, porque Dios revela su carácter en su manera de conducirnos. Qué maravilloso es nosotros comprender lo que realmente el rey Salomón quiso escribir aquí, el salmista, de lo que significa para él que el Señor lo guíe por sendas de justicia, justamente por amor de su nombre. Qué maravilloso es encontrarnos con esa gran promesa que el Señor nos da, que conforta nuestra alma y nos guía por esas sendas de justicia, justamente por el amor de su nombre. El rebaño se pone en marcha. El pastor guía nuestra senda por sendas de justicia, es decir, por el camino correcto. ¿Cuál es ese camino? Número 1, el que conduce al destino correcto, es decir, la casa del pastor, la nueva Jerusalén, la vida eterna. Ese es el camino por el cual nos conduce el buen pastor. Número 2, el que nos hace vivir en armonía con los deseos del pastor, es decir, donde colocamos nuestra voluntad al Señor. Qué mejor que sea Dios el que dirija nuestros pasos. Qué bello pastor. Y como punto número 3, el que nos transforma en personas justas. Podemos tener la seguridad de que Dios nos guiará hasta nuestro glorioso destino, independientemente de que el recorrido sea fácil o difícil. Que el Señor les bendiga.